Cáncer, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura, las predicciones del año 2022 para ti. En estas predicciones vamos a ver los mensajes que llegan y también mes a mes una carta para saber qué es lo más importante para ti este año. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver el arcángel que te acompañará este año y te sale el arcángel Ariel con la carta de la fuerza, y eso es lo que te va a estar dando este año para ti, Cáncer. Muchísima fuerza, muchísima energía. Va a ser un año en el cual, me dicen, no vas a parar. Es lo que acabo de escuchar para ti. No vas a parar. Nadie te va a poder detener este año. El número divino, número mágico, como lo puedes ver aquí, es el número 11. Puedes sumarlo y también te da el número 2. Suman números importantes para ti durante este año. Fuerza, amabilidad, tranquilidad, confianza. Fíjate que en esta energía aquí, el ángel junto al león no están teniendo ningún tipo de forcejeo. Están en alegría, están en armonía, están en paz. Y eso es lo que vas a estar teniendo y disfrutando tú este año, Cáncer. De paz, de perdón, también como lo dice aquí la carta. Ya no va a haber motivos para estar en guerra. Y el arcángel Ariel durante todo el año te va a estar ayudando para que tengas esa fuerza, para no rendirte, para echar hacia adelante, para continuar con tus sueños, para continuar con tus metas, para avanzar y para continuar en la carrera. Hay algo de una carrera en particular. Recuerda, toma esta lectura, lo que resuena para ti, lo que no, échalo a un ladito y cualquier cosa si sucede, pues ya estás pendiente. Pero hay algo aquí que me están hablando de una carrera, puede ser una carrera profesional, para otros puede ser una carrera con respecto a estudios, profesión, tu carrera como persona, como artista, tu carrera profesional, y para otros puede ser literalmente una carrera. Tal vez tú quieres participar durante este año 2022 en alguna carrera, así como una maratón. ¿Hay algo de eso para algunos de ustedes? Muy bien. Vamos a ver ahora cómo va a estar tu mente, tu corazón y cuál podría ser el mayor reto para ti del año 2022. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito a mi canal, qué gusto verte de vuelta. A ver, Cáncer, la mente, ¿cómo va a estar? Tiene la carta del vacío. Eso es bueno, a mí me gusta muchísimo esta carta. Esto te está indicando de que en tu mente va a estar absorbiendo toda la información que esté a tu alrededor. Va a ser como una página en blanco. Y aquí la situación es de qué quieres llenar tu mente, tu pensamiento, de energías positivas, de personas a tu alrededor que te levanten, o quieres llenarla de energías y pensamientos negativos o de pesimismo. Entonces te está indicando de que este año tú tienes el control y tú decides lo que vas a estar consumiendo. Fíjate, mira, me está llegando también esta idea de que va a ser muy importante este año para ti, para que selecciones con mucho cuidado, por ejemplo, las noticias que ves en televisión, las noticias que lees en las redes sociales, la información que llega a ti, la información que recibes de parte de personas cercanas a ti, para que de esa forma generes como un tipo de filtro este año, Cáncer, y solamente permites que lleguen a ti energías y mensajes que pueden ayudarte. Esa energía de que si algo está fuera de tus manos, si no tiene nada que ver contigo, es preferible que ni siquiera te cuenten estas cosas. Por eso es una energía linda esta carta del vacío, porque es el momento de tener una hoja en blanco y decidir qué quieres escribir en ella. Me encanta. Tu corazón, cómo van a estar los sentimientos, emociones, el corazón durante todo el año, cuál va a ser esa energía. Tiene la carta de el extraño. Mira, en el aspecto de los sentimientos, Cáncer, emociones, van a haber energías en donde podrías sentirte un poquito, digamos que tal vez inestable. Hay algunas energías de un poquito de inseguridad que van a estar a tu alrededor. Recuerda que tú siempre eres quien estás en control. Entonces, durante este año, esta carta del extraño te está invitando a que te atrevas a sentir cosas diferentes, que te atrevas a explorar, te atrevas a experimentar nuevos sentimientos, nuevas emociones, darle oportunidad a las personas que demuestren verdaderamente sus intenciones contigo. Esto es una energía linda, carta del vacío, donde tú puedes colocar en tu mente lo que tú desees, esa energía del filtro, esta carta en el corazón de la carta del extraño.
en donde también podría estarte indicando de que tú llegas a sentirte así literal como una extraña o un extraño en algún lugar. Cáncer, hay algo para algunos de ustedes con respecto a relaciones con familiares, amistades o personas que cuando tengas contacto con estas personas durante este año, tú te vas a sentir como que no te conozco, como tú eres un extraño o una extraña para mí. Y para algunos de ustedes podría ser este el caso. Algunos de ustedes tal vez pueden tener, digamos, hermanastros o hermanastras por fuera, y ese puede ser un ejemplo, un caso, tienes que adaptarlo a ti, puede ser de una diferente manera. Y por alguna razón se encuentran, se conocen, conversan durante este año y de todas maneras tú sientes así como que, pero sí, tenemos esta misma conexión, pero no te conozco todavía, me siento como extraño, eres un extraño, eres una extraña en mi vida. Hay una energía de eso para algunos de ustedes. Así que atentos con esto. No lo veo de una forma negativa, lo siento más que todo que es como un sentimiento que podrían algunos de ustedes tener. Puede ser también una situación fuera de lo normal, a lo que tú estás acostumbrado este año, que te hace sentir así como que, estoy un poquito incómoda en esto. Pero recuerda, siempre, si estamos incómodos por algo que estamos haciendo, es porque estamos tomando acción en nuestra vida. Y qué bueno tener esa emoción de hacer algo diferente. ¿Cuál va a ser tu mayor reto durante el año? Pues obvio, durante el año todos enfrentamos diferentes tipos de retos, pero ¿cuál va a ser el que más va a destacar para ti? ¡Wow! La carta del valor. Tienes el valor y la fuerza 2 veces. La fuerza fue la carta con la que iniciamos esta lectura y ahora te sale la carta como reto, la carta del valor, la fuerza, la energía. Y con razón te sale el arcángel Ariel dándote esa fuerza y esa energía, porque eso es lo que en algún momento podría ser tu gran reto este año. Tú estarás así como que ¿de dónde saco estas fuerzas? ¿De dónde saco la energía para seguir hacia adelante? Falta poco por llegar a mi meta, no me voy a rendir. La energía la vas a tener. Así que me encanta esta energía de aquí, de que tu reto va a ser el valor, y justo el arcángel Ariel dice, pero no te preocupes, yo tengo aquí tu respaldo, yo te apoyo. Ese valor que necesitas, yo te lo voy a dar. ¡Wow! Aquí sí hay una energía de algunos de ustedes de empezar de cero también, con esta carta del vacío, empezar de cero en un nuevo lugar, un nuevo empleo, un nuevo trabajo, una nueva residencia, un nuevo país. Esta es energía fuerte, por eso podrías estarte sintiendo como el extraño, y es esa energía de decir, tengo el valor o no tengo el valor para hacer esto. Recoger mis maletas e irme. ¿Hay algo de eso para algunos de ustedes? Me llegó ese mensaje y yo te lo paso. Pero mira, eso, si tú quieres emprender vuelo, eso está bendecido para ti. Si estás trabajando, vamos a ver cuál es el mensaje en lo profesional, el trabajo para este año, que es lo que más va a destacar para ti. Recuerda dejar tus deditos para arriba, comparte este video, manténme al tanto en los comentarios de cómo se da esta lectura durante todo el año. Siempre échale un ojito aquí a la lectura. A ver, en el trabajo, si tienes tu propio negocio, ¿cómo está esto? Tienes la carta de la Reina de Copas. La carta del 8 de espadas y la carta del Rey de Copas. Yo veo que para algunos de ustedes en el aspecto del trabajo este año te vas a sentir como que estás en el medio. Estás en el medio de 2 jefes, estás en el medio de 2 personas, y eso de alguna manera u otra te puede estar atando. ¿Sabes? También eso es como en el aspecto familiar, cuando está el padre y la madre y está el hijo en el medio, y el hijo en el medio es la persona que se siente atada. Estos 2 padres están distanciados, separados, y todo lo canalizan por medio de esta persona. Entonces es una energía así, como 2 jefes que este año van a estar teniendo problemas, y puede que esto ya te esté sucediendo también, y te van a estar utilizando a ti como intermediaria, y eso es muy poco profesional, porque este jefe te dice, mira, dile a la Reina de Copas que digo yo que lo otro, y dice la Reina de Copas, pero dile tú a esta persona, y en ese jueguito, porque es como un jueguito que tienen ellos ahí, quien se ve afectado, quien se ve afectada eres tú. En este año, en tu trabajo, yo te veo a ti en el medio de algo que al final del día no es beneficioso para ti. Fíjate, Rey de Copas aquí, Reina de Copas acá. Los 2, Rey y Reina de Copas. Esto incluso puede ser un negocio donde son esposos quienes manejan ese negocio. Y tal vez tú no tengas nada que ver con ellos, pero te tratan a ti como si tú fueses un hijo, como si fueses una hija de ellos, haciéndole los mandaditos.
O pueden ser dos jefes que te pueden tener durante este año así, como que haciéndote los mandaditos. Pero déjame ver qué más viene para ti en el aspecto del trabajo. Y por eso esta energía de tú sentirte así con esta carta del 8 de espadas, prisionera, prisionero, con las manos atadas que no puedes hacer nada, es lo que te puede llevar a ti a tomar la decisión de alejarte de ese conflicto y buscar un nuevo lugar. Por eso está esa energía de tener el valor de decir alto. Esto no puede continuar así. Que no te pongan en el medio de nada en el aspecto del trabajo. Y ojo, también depende quién sea usted que esté viendo esta lectura, porque usted podría ser uno de los que están aquí como rey o reina de copas, como la pareja, y tienes a un hijo, o tienen a un nieto, o tienen a un sobrino, tienen una persona en el medio. Si tú eres uno de esos dueños de este negocio, porque puede ser así también, si esto es un emprendimiento, esa persona que está aquí en el medio está pronto a irse porque pues está en una situación bastante complicada. Yo veo que aquí alguien toma camino y si eres tú la persona que está en el medio, que está viendo esta lectura, te veo yéndote hacia un mucho mejor lugar, ¿eh? Se van a estar peleando por ti. Otras empresas donde en el lugar que estás no te valoran, en otro lugar sí, y mucho más. Si estás buscando trabajo, vamos a ver para este año 2022 ¿qué sale para ti? La carta de la emperatriz, la carta del 10 de espadas. Algunos de ustedes ya están cansados de esperar, ¿eh? Donde estás diciendo, pero ¿cuándo? Eso no es como una canción. ¿Cuándo llega mi oportunidad? ¿Cuándo llega ese trabajo? Todavía no se me da. Tengo tanto tiempo esperando. Wow, algunos pueden tener 3 años esperando que salga una oportunidad laboral. No ha salido nada. Todo ha sido decepción. Esa decepción este año 2022 queda atrás. Aquí te llega la oferta con esta carta del caballero de copas. Ha demorado más de lo que debía esta oferta en llegarte, ¿eh? Ya era hora de que llegara para ti. Para quienes están buscando trabajo, este año efectivamente te llega esa oportunidad. Lo interesante de esta oportunidad es que va a ser un poquito lejos de donde vives, ¿eh? Puede ser incluso en el mismo país, no tiene que ser hacia otro lado, pero va a requerir un pequeño sacrificio tal vez de viajar de un lado hacia el otro. Pero ya basta, ya era hora de que te llegara este trabajo, porque has estado esperando mucho tiempo por esta oportunidad. En el aspecto de las finanzas, ¿cómo se aspecta para ti el año 2022? Increíble, ¿eh? Wow, éxitos y celebraciones con esta carta del 3 de copas. Para ti va a ser un buen año en las finanzas. Un buen año en las finanzas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y para aquellas personas que con mucho amor y respeto les digo, estás pensando, ay, qué buen año va a ser, que no sé qué, que cómo me va a pasar esto, que nada de eso. Con todo el amor y respeto del mundo te digo, esas frases, esos pensamientos repelen todas esas bendiciones. Y ustedes saben que cuando yo veo en las cartas cosas no tan buenas, yo te las digo. Si aquí estoy viendo que va a ser un buen año para ti, para las finanzas, hey, hermano, así ve, recibo esa abundancia financiera, recibo esa abundancia con mi salud. Mira, rey de bastos. Y la carta del ermitaño. Tu experiencia va a ser muy importante para ti este año, para tus finanzas. Me acabo de mencionar algo también, incluso si algunos de ustedes están jubilados, me están indicando que este año 2022, por alguna razón, te van a hacer un aumento de tu jubilación. Veo un aumento con esta energía. Igualmente, si estás trabajando o estás buscando trabajo, es un trabajo que te va a pagar más de lo que tú esperabas. Si estás trabajando, puede que te estés moviendo de un lado hacia otro. Recuerda que te vi con un cambio en el trabajo y en este nuevo lugar sí te van a apreciar y sí te van a valorar. Y van a reconocer tu experiencia. Que vas a decir, ay, pero ¿por qué no hice esto antes? Porque no era el momento indicado. Era ahora. Pero sí me están marcando un aumento de salario. Para algunos de ustedes esto puede ser un aumento de dinero que tienen que pagar en pensión o que tienes que recibir en pensión. Veo un aumento en el aspecto de las finanzas. Veo un aumento positivo, eso sí. Lo veo más que todo como tus ingresos aumentando por alguna razón. Incluso puede que algunos de ustedes en sus países estén pensando, planeando, organizando tal vez en aumentar el salario mínimo, pero veo un aumento en tu salario. Eso es lo importante. ¿Se ve bien?
Cómo te llegue ese aumento, cuándo te llegue ese aumento, dónde te llegue ese aumento, todo eso está en manos de Dios, del universo y de tus ángeles. Pero de que viene, viene. En el amor, ¿qué mensaje hay principalmente para este año 2022? El mejor consejo que te están dando en estos instantes las cartas es escucha a tu intuición. Y cuando yo te hablo de amor, no solamente es amor de pareja, es amor en general, principalmente amor propio. Con tu familia también hay amor, con tus amistades también hay amor, o con el círculo que tú hayas denominado tu familia, que pueden ser amigos, una tía que pudo haberte criado, una abuela que te pudo haber criado, esa es tu familia, o pues tus papás si te criaste con ellos. Que escuches a tu intuición, que te dejes siempre llevar por lo que tus corazonadas. Mira, tienes la carta del 8 de copas y la carta del 9 de copas. Me encanta cómo este progreso va hacia adelante, porque hay algunos de ustedes que van a estarse encontrando con algo, con alguien que has estado soñando, que has estado esperando. Como si algunos de ustedes estuviesen con una energía donde tú dices, uff, esta es la persona o este es el lugar donde quiero ir, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y esa intuición te va a estar guiando hacia el siguiente paso que tienes que dar, que ese paso que vas a dar te va a brindar el resultado de éxito y abundancia. Sueños que se hacen realidad con esta carta, 9 de copas. Hay alguien también que te puede estar esperando este año y esta persona parece que está lejos de ti. Hay alguien que te va a estar esperando y tú vas a hacer un viaje para conocer a esa persona o pasar un fin de semana o para pasar el resto de tu vida con esta persona si eso tuviese que ver con el amor. Para algunos de ustedes igualmente esto puede ser una amistad, un familiar, un ser querido, pero hay un viaje que vas a estar haciendo para alguien que te está esperando. Igualmente puede ser tú, que estás esperando a alguien, esa persona llega a ti. Vamos a ver cuál es Cáncer, el mensaje mes a mes. Recuerda dejar tus deditos para arriba, comparte este video para que podamos llegar a muchísimas más personas y suscríbete. Eso ayuda mucho a mi canal para que se mantenga aquí presente en YouTube. A ver, Cáncer. Un mensaje por mes, lo más importante de forma general para ti. Enero. La carta del Rey de Bastos. Nuevamente, ya hemos visto esa carta 2 veces. Enero va a ser un mes en el cual tú te vas a parar firme, donde tú vas a plantar bandera en algún lugar en tu vida. Puede ser incluso que todo este viaje, de este nuevo lugar que te estoy hablando aquí, tú dices, pues en enero lo hago. En enero es que yo tenía pensado en enero irme a otro lugar porque te veo plantando bandera. Para cada uno de ustedes, como yo siempre le digo, tienes que conectar con el mensaje como resuene contigo. Para algunos de ustedes plantar bandera significa que tú ahora te vas a parar firme en tu trabajo, donde tú ahora tú vas a decir, espera, yo no soy cualquier persona, yo tengo tiempo, tengo años de estar trabajando aquí, tengo experiencia, yo sé cómo se hacen las cosas. A mí me tienen que empezar a escuchar aquí. Con mucho respeto y amor les digo, así se hacen las cosas, así vas a decir tú. Para otros este plantar bandera, que te veo a ti plantando bandera en un lugar, me colocaron la imagen como si tú fueses a dominar un territorio. Ok, eso es lo que me colocan en la mente, eso no se traduce literal. Dominar un territorio. Hay algunos de ustedes tal vez que durante el mes de enero podrías estar pensando en tener o participar de alguna posición política importante. Podrías estar pensando tal vez que tú quieres ser alcalde o que quieres representar a tu ciudad, a tu pueblo. Hay algo para lo que tú podrías estarte postulando. Y si esa postulación es más adelante durante el año, tal vez en enero tú vas a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer, me quiero postular para esto. Puede que en enero solamente te venga la idea. Febrero. Wow, la carta del 10 de oros. Febrero va a ser un muy buen mes para que tú hagas todo lo que tenga que ver con transacciones financieras, recibir dinero, aumento de dinero, compras. Este mes de febrero también podría estarte hablando de regalos, dinero que te llega, dinero que ganas. Va a ser un muy buen mes para que tú incluso puedas estar finalmente recibiendo resoluciones con respecto a dinero, herencias, dinero que se te debía. Todo lo que tenga que ver con estos aspectos de dinero están muy bien aspectados para el mes de febrero. Marzo. ¿Qué es lo que resalta de marzo para ti? ¡Wow! La carta del Sol. Mira, con la carta del Sol es una carta muy linda. Es una carta que te habla de alegrías, de sueños que se hacen realidad. Este mazo es distinto. Y el mensaje que yo veo para ti en marzo es...
¿Sabes? Yo te digo las cosas buenas y lo no tan bueno. Esto no es tan no bueno. Aquí hay una persona en tu vida que va a querer algo que tú tienes. Y fíjate, justamente te está llegando una gran cantidad de dinero. Esto podría ser algún tipo de pequeña rivalidad con una persona cercana a ti. Puede ser incluso un hermano o una hermana, unos primos, o podría ser incluso algún tipo de rivalidad que puede surgir con tu pareja. Porque yo te veo a ti ganando más dinero que tu pareja o recibiendo mejores oportunidades que tu pareja. Y veo cierta energía de celos de parte de tu pareja que de alguna manera u otra se siente un poquito inferior. Y déjame decirte que si ese es el caso, con mucho respeto te digo, eso es algo que tu pareja tiene que resolver. Tú no puedes dejar de ser exitosa o exitoso porque tu pareja se siente menos. Eso es una situación que le corresponde a tu pareja entonces trabajar. Pero tú no puedes dejar de brillar para que otra persona se sienta importante. Abril. Tienes la carta del Sota de Bastos. Mira, aquí hay la partida de una persona. Y esta no es una partida hacia el más allá. Esta es una partida de una persona que se va. Y como yo siempre les indico, mejor solos que mal acompañados. Y para algunos de ustedes, esta persona o esta situación que podría estar sucediendo en marzo, enero, febrero, marzo, de esa persona que no puede con tu brillo, no puede con tu energía. Para algunos de ustedes, una pareja, una amistad, un familiar, una persona que está a tu lado, que tú pensabas que tenía las mejores intenciones para ti. Esa persona se marcha. Aquí hay la salida de una persona de tu vida. Puede ser también que tú eres quien tomas la decisión de alejarte de la vida de alguien. Puede funcionar viceversa también, depende de tu energía. Pero, abril, está la salida de una persona de tu vida. Siento que tiene que estar súper relacionado con esta energía de esta persona que no puede con tu brillo y se va a ir. Atentos, es importante que no dejes de soñar, no dejes de brillar, no dejes de alcanzar tus metas para poder mantener una relación. No apagues tu luz para que brille la de otras personas. Está fuerte ese mensaje para ti cuando vengan estos meses. Me mantienen al tanto cuando venga marzo y abril del próximo año. Cuéntame quién es esta persona que se ha ido de tu vida. Lo puedes hacer también en mis redes sociales. @jtarot7 en Instagram. Estoy en Twitter, TikTok, Facebook, en todos lados. Pero en Instagram me cuentas. Mayo. Tienes la carta del 5 de bastos. En mayo yo te veo a ti exponiendo, te veo hablando frente a personas, dando tu opinión, dando algún tipo de conferencia, dando algún tipo de charla o entrenamiento. Con esta carta yo te veo a ti este mes, donde las personas te van a escuchar, contando tu historia de vida, hablando de qué fue lo que pasó, hablando acerca de ti. Va a ser un mes en donde tu voz es escuchada, donde te vas a parar firme. Y fíjate, Cáncer, que tengo esa tendencia contigo de pararte firme, plantar bandera, de la fuerza, de estar concreta, de no importar lo que pueda estar sucediendo a tu alrededor, de mantenerte con fuerza, con valor. Eso parece ser la temática para ti durante este año. Espérate, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Junio tienes la carta del Rey de Copas. En el mes de junio, con esta carta, Cáncer, yo te veo haciendo limpiezas. Para algunos de ustedes, fíjate, siempre les digo, tómalo como resuene contigo. Estas son lecturas generales. Y el mensaje que me colocan a mí en la mente es, Cáncer va a estar haciendo limpiezas con esta carta en el mes de junio. Entonces, para un grupo de ustedes, estas limpiezas, cuando venga el mes de junio, el 2022, te darás cuenta que puede ser algo con respecto a tu salud, nutrición, una desintoxicación que puede ser siempre supervisada por un profesional, una doctora, un doctor, alguna persona que maneje nutrición. Para otros, esta limpieza puede tener que ver con tu casa, que vas a decidir hacerle una limpieza, tal vez invitando a una persona que te ayude a hacer así como con Feng Shui, organizar las cosas bien. Tal vez tú quieras aprender a hacer este tipo de organizaciones de energías en la casa por medio de Feng Shui. Tal vez esta limpieza para algunos de ustedes, como te indico, puede ser energética que vas a estar realizando durante este mes, pero siento esa energía, esa conexión fuerte de una gran limpieza que vas a estar teniendo en tu vida. Principalmente después de esta energía de esta persona que se va. Mira, incluso esa gran limpieza podría tener que ver, y tú hablando frente a un grupo de personas podría ser para algunos de ustedes tal vez un juicio,
donde tú estás exponiendo tu caso de la separación. Esto es algo muy particular para algunas personas. Y entonces ya en el mes de junio te corresponde a ti hacer la repartición de bienes, tomar lo que es tuyo y dejar las cosas por un lado. Para unos de ustedes es así, para otros, como te indico, es con energía y con todo esto. Julio. Tienes la carta del 9 de oros. Y mira tú, con dinero, con plata en tu bolsillo. Mes de julio, es que te digo, todo pasa por una razón. En el momento no lo vemos, pero después te he estado diciendo, viene una mejor posición para ti, viene una buena vida para ti, viene dinero que te va a llegar, eso va a alejar gente de tu vida, no te preocupes. Aquí yo te veo en control, con manos a la masa, manos en la masa, ¿sabes? Así, tú tomando acción y tú encargándote de multiplicar tu dinero. Eso. Julio va a ser un mes para que tú multipliques el dinero que tienes, las propiedades que tienes, el terreno que tienes. Forma de multiplicar dinero se ve muy bien aspectado para ti en julio 2022. Agosto. Wow, la carta del 8 de espadas. Y justamente tenías esa carta cuando te salió por acá, en la energía de trabajo. Mira, cuando llegue este mes, agosto, te vas a sentir completamente liberada. Te vas a sentir liberado de que te has quitado un gran peso de encima. Y así te vas a estar sintiendo durante ese mes. Ojo, obviamente pueden haber otras cositas que sucedan por allí. Estas son las más importantes. Pero lo bueno de esto es que está resaltando lo más importante, lo que tienes que enfocarte. Todos los resultados siempre van a ser positivos. Una situación de separación como esta, para algunos puede ser un poquito difícil y traumática, claro que sí. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta de que este paso, esta situación ha sido lo mejor. O esta persona que se fue, esta amistad que se fue para otro lado, que ya no quieres hablar más contigo, va a ser al final beneficioso para ti. Se te quita un gran peso de encima de tu vida en el mes de agosto. Septiembre. La carta del 2 de bastos. Septiembre, hay una asociación importante en tu vida. Ojo con esto, ¿eh? Esto podría ser con esta carta incluso conectar con tu alma gemela, si eso es algo que tú has estado esperando hacer. Y para mi concepto, como yo manejo las energías desde mi punto de vista, recalco eso, una alma gemela no necesariamente tiene que ser una pareja romántica. Puede ser una gran amistad, conoces a una persona con quien haces un clic increíble y tú dices, wow. Para otros puede ser una persona en el amor. Pero este mes vas a estar teniendo una asociación, una conexión importante con una persona que podría llegar a tener un valor en tu vida de alma gemela. Junio, julio, agosto, septiembre. Octubre. Wow, la carta de la fuerza nuevamente, Cáncer. Esa es tu temática durante este año. Fuerza, 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 valor. Esa es tu temática durante este año. Y hoy allí llega el pan, el dulce. ¿Lo escuchas? Confirmando esta energía. No te rindas, Cáncer. Este año vas a lograr grandes cosas. Este año va a ser tu año. Toma la decisión, toma la acción y toma el control de qué quieres llenar tu vida. De alegrías, de felicidad y de fuerza. Porque la vas a tener. Tu vida va a dar un cambio radical. Y me encanta toda esta energía de este número del infinito, este signo del infinito, símbolo del infinito aquí, que también está obviamente en esta carta de la fuerza, repetido nuevamente para ti. Este es tu año para romper ciclos. Este es tu año para romper patrones. Este es tu año para salir de ese mismo circuito en el que tú has estado dando vueltas y vueltas y vueltas. No más. De aquí en adelante es una nueva era para ti. Noviembre, ¿verdad? Junio, julio, agosto. Espera, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ajá. Tienes la carta del 6 de oros. Noviembre va a ser un mes en donde tú vas a estar ayudando. Un mes de ayuda. Un mes donde tú vas a estar apoyando, donde tú vas a estar ayudando a todo el que se te cruza por el frente. Y eso es algo que vas a hacer natural. Y tal vez durante el mes de noviembre ni te acuerdas de esta lectura. Espero que sí, porque te la hago con mucho amor. Pero va a llegar un momento en que tú dices, esto fue exactamente lo que me dijo J. Tarot, que iba a estar ayudando. No puedo creerlo, lo estoy haciendo.
Y para tú poder estar ayudando, si yo siempre digo, tienes que primero ayudarte a ti. Y para que en el mes de noviembre, ya cerrando el año, tú puedas ayudar a otras personas, significa que tú vas a estar bien. Porque vas a poder brindarle esa ayuda a otros. ¡Qué belleza! Diciembre. Mira, qué belleza, qué cosa más linda. Empezó la carta del Rey de Bastos, el año, y termina el año la Reina de Bastos. Que si no vas a estar en control, Cáncer, que si este no va a ser tu año, por favor, qué energía más divina. Inicias con el Rey de Bastos y terminas con la Reina de Bastos. Si te fijas, hasta cierto punto, polos opuestos, porque es el Rey con quien iniciaste y terminaste con la Reina, pero siempre arriba, siempre estando en control. Con razón, hay gente que se va a ir de tu vida porque no van a poder con tu brillo, no van a poder con tu luz. Cáncer, tienes que creértelo. Mira, me llama mucho la atención esta energía de flores. Estoy viendo muchas flores aquí para ti. La flor del valor, el girasol de la Reina de Bastos. Algunos de ustedes tal vez les encantan los girasoles. Los girasoles, una vez más, aquí en la carta del sol, una carta súper divina. Hay algo con ustedes, las flores, los girasoles van a tener un gran significado para ti durante este año. Pendientes, me avisas, tómale una foto. Hay algo con girasoles que vas a estar experimentando este año. Tal vez tengas la oportunidad de irte a un campo de girasoles. ¡Wow! Hasta que se me empiezan como a aguar los ojos. ¡Qué lindo! Hay algo con eso. Cuando estés en ese campo de girasoles, tómate la foto, me la mandas, me tagueas, donde sea, que quiero verla. Hay algo bello con flores y con girasoles, que como te indico, tienes que esperar el resto del año para que veas entonces cómo se manifiesta esa energía y qué es lo que vas a estar haciendo tú con flores. Uy, si es esta energía de estas almas gemelas acá y es una boda, y por eso hay flores. Puede ser tu boda o que asistas a una boda importante. ¿Me cuentas? Y veamos, Cáncer, el propósito de vida para ti este año 2022. La carta que te sale es la carta de expresarte creativamente. Este es un año en donde tu alma está buscando una manera de expresarse. Para algunos de ustedes de una manera creativa, dibujando, pintando, escribiendo, cantando. Para otros de ustedes es tener ese valor de pararte firme, plantar bandera y decir no. O decir sí. Dependiendo, ¿no? Porque hay muchas personas que tal vez le pueden decir sí a todo, te piden favores y dices sí. Entonces ahí es como que tienes que decir no. Para cada uno tiene que adaptarlo a su situación. Pero lo importante de esto, busca este año alguna manera de expresar tu creatividad con lo que resuene contigo, pintando, dibujando, escribiendo, tomando fotos. Tal vez tú tomes una foto espectacular de un girasol que podría incluso entrar en un concurso, tal vez te lo ganes. Me avisas, yo te apoyo con todo. ¡Qué belleza! Pero tu alma sí está buscando ese momento. Búscate una clase que estén dando en tu país de pintura. Hay algunos lugares, por lo menos acá donde yo estoy, que hacen así eventos como que, vamos a hacer una tarde de pintura y vienen varias personas y tienen un almuerzo, una cenita o unas copitas o algunas cosas y se ponen a pintar. Busca alguna actividad similar en tu país o la que resuene contigo para este año 2022, que eso te va a ayudar muchísimo, Cáncer. Genial. Que tengas un excelente año. Este 2022 va a ser el mejor año de tu vida, te lo decreto. Decrétalo tú también ahí en los comentarios. Este va a ser el mejor año de mi vida. Que la pases súper bien. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso. ¡Mua!